Diga hola, maestro. Que diga una que Sí, aquí a la cámara. ¿Cómo? Yo creo que eran tres. 3. Ajá. ¿Cómo son los otros? Yo voy a editar. La antiderivada o primitiva de la función f de x. La antiderivada o primitiva de la función f de x es una función miren esto, f de x pero con mayúscula, es una función f de x con mayúscula cuya derivada es f de x minúscula, cuya derivada es f de x minúscula. Y aparte. Tenemos solo dos temas hoy. El examen del martes. Cuya derivada es f de Hallar x. una antiderivada o primitiva de f de x igual 3x al cuadrado. F de x igual 3x al cuadrado. De acuerdo a la definición que vimos de antiderivada o primitiva, la antiderivada o primitiva de una función es otra función que cuando usted la derive le dé esta función. O sea, no es la derivada de ella, es la derivada, es la función que su derivada es esta. Por eso se llama antiderivada o primitiva, es como venir de atrás para adelante. Aquí nos están pidiendo hallar una antiderivada o primitiva de f de x igual a 3x cuadrado. Lo que nos están pidiendo es una función cuya derivada sea 3x cuadrado. ¿Qué función al derivar nos da 3x cuadrado? ¿Qué me puede decir? 6x. 6x. La derivada de 6x, ¿cuánto es? 6. 6. Y lo que estamos buscando es una función cuya derivada sea 3x cuadrado. Así que no puede ser 6x. X elevado a 3. X elevado a la 3. Oh, Muy bien. ok. X elevado a la 3 es una función que cuando yo la derivo me da 3x cuadrado. ¿Se está entendiendo? Estamos buscando una función cuya derivada me dé esto. No estamos buscando la derivada de esto, la derivada de esto es 6x, no es eso lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo la antiderivada o primitiva, la función que dio origen a esta cuando la derivamos. Oh, Sería x cubo. x cubo. Se representa con F mayúsculo. Pero x cubo es la única que al derivarla nos da 3x cuadrado. No. ¿Quién me puede decir otra? 3x. 3x. ¿Cuál es la derivada de 3x? 3. No, maestro, no sé. No sabría decirlo. 3x por x cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de x cubo más 5? 3x cuadrado más 5. Así que x cubo más 5
también es primitiva o antiderivada de 3 al cuadrado, dígame. Así que yo voy a poner esto. Yo voy a poner su índice para diferenciarla uno de la otra. Porque x cubo no es lo mismo que x cubo más 5. Pero ambas tienen la misma derivada. Es por eso que ambas son primitivas o antiderivadas de 3x al cuadrado. Pero ya son las únicas. 3x a la 3 más 6. Porque los dos números enteros a la 6. Solo los enteros. Los números reales, ¿no? Los constantes. Los constantes. Ahí sí, vamos a poner la negativa para que luego no se confundan. Piensen que siempre tiene que ser conjunto. También x cubo menos 1. X cubo más 50. X cubo menos 0.3. Cualquier función que tenga x cubo más o menos una constante va a tener derivada 3x cuadrado. Entonces, una forma general de expresar eso sería así: f de x igual a x cubo más c, siendo esa c una constante. ¿Por qué? Porque la antiderivada o primitiva de una función no es única. No es única. No Una es. función tiene una cantidad infinita de derivadas o primitivas, pero todas ellas van a tener esa forma: x cubo más c. La diferencia la va a marcar la c, que en este caso, la c ¿cuánto vale? 0. En esta vale 5, en esta vale menos 1. Pues para no tener que escribirlas todas, porque sabemos que hay infinitos números reales, escribimos el formato general x cubo más c, y ya esa sería mi antiderivada primitiva de forma general. Con dar esta respuesta, ya yo estoy dando todas esas. ¿Entendido? Entonces copien esto, por favor, y debajo les voy a dictar. Observe que una función, estoy dictando, debajo del ejemplo, observe que una función tiene más de una antiderivada o primitiva. Observe que una función tiene más de una antiderivada o primitiva. Esto se debe a que la derivada de una constante siempre es igual a 0. Esto se debe a que la derivada de una constante siempre es igual a 0. Por lo tanto, cualquier función que al derivarla
nos dé 3x cuadrado tendrá la forma, y copian esto, x cubo más tendrá la forma x cubo más c. Cualquier función que al derivarla nos dé 3x cuadrado tendrá la forma x cubo más c. Siendo esta última la antiderivada o primitiva general, siendo esta última la antiderivada o primitiva general. Punto y final. ¿Se entendió? Sí. ¿Seguro? Vamos a ponerle No, eso va, olvídate. En el primer caso tenemos la función 5x al cuadrado más 2 y luego la función constante 6. ¿Cuál debería de ser la antiderivada o primitiva general del 5x cuadrado más 2? ¿Qué función al derivarla nos da 5x cuadrado más 2? Ok. Puede ser x al cubo más 2. X al cubo Más 2. más 2. Verifíquenlo usted mismo. Si yo derivo el x cubo más 2, ¿nos da 5x cuadrado más 2? 2x. Sí. Verifiquen. Si derivamos el x cubo más 2x, ¿da 5x cuadrado más 2? No. Y recuerde que la que nos están pidiendo es la Primitiva general. caballero arriba. Solo que va a dar lo que da más de Pero que para 5. ¿Sabes que le conecte se reta después que se Sí, se reta. Eso no es problema. Hay que colocar un número aquí, Cinco el que problema. multiplicado por 3 nos dé 5. Pero ese número es más fácil ponerlo en fracción que ponerlo. Ajá. Si usted No, sobre 6, como sería diablo. 5 sobre 1. 3. No, 5 sobre 3. 5 sobre 3. Oh, sí. Ay, santo Padre amado. 15 sobre 3, que es Sí. Porque 3 por 15, 5 son 15. Ay, usted que con esa estación no me 3 por 5, 15. 15 entre 3, 5. falta algo más. No entiendo. ¿Qué Más falta? C. Oh, sí, más C. Más C, porque nos están pidiendo la primitiva general. En el caso B, ¿cuál sería la antiderivada o primitiva? 6x más C. 6x más C. Muy bien. Puede resultar un poco incómodo el encontrar la función sin seguir una regla, tal y como lo aprendimos en el capítulo anterior de las reglas de la derivada. Uno quisiera que existieran reglas para la integración, para encontrar la primitiva o la antiderivada, y tenemos sí
unas reglas, pero son más limitadas. Son más limitadas. Vamos a ver. Al proceso de buscar la antiderivada o primitiva de una función, al proceso de buscar la antiderivada o primitiva de una función, se le llama integración. Se le llama integración. Y subrayan la palabra integración. Y a la antiderivada o primitiva. Y a la antiderivada o primitiva se le llama integral. Se le llama integral. Punto y aparte. Así como existen reglas para encontrar la derivada de una función, así como existen reglas para encontrar la derivada de una función, también existen algunas reglas básicas. También existen algunas reglas básicas para la integración. También existen algunas reglas básicas para la integración. Este símbolo para indicar integral. Yo le iba a preguntar eso, voy a la plataforma. Sí. ¿Ustedes iniciaron a copiar esto? No. Entonces, debajo de lo que le diste, copien lo siguiente. Escriban. Vamos a utilizar el símbolo, este símbolo que parece una S alargada. Vamos a utilizar el símbolo, y copian este símbolo, para indicar integración. Para indicar integración. Cuando el símbolo tiene más números, ¿Cuál es el símbolo? le ponen como 8 y 10. Sí, vamos para ahí. No, es muy difícil, profesor. No, no está fácil. O sea, práctica. No, tampoco sea más sutil. Muy bien, entonces ahora sí vamos con las reglas básicas de integración.
la integral de K. Esto de aquí, diferencial de X, se utiliza para cerrar la integral, para cerrar el símbolo. O sea, este símbolo es el que indica integral, ¿verdad? Y todo lo que usted coloque de ahí en adelante es lo que usted va a integrar. Pero para saber hasta dónde esto va a integrar, se utiliza esto para decir que usted va a integrar todo lo que está ahí dentro. Por ejemplo, usted tiene un 2x más 1, a quien usted va a integrar es solo al 2x. El 1 está fuera de la integral porque el diferencial de x cierra la operación integral. Solo lo que está entre el símbolo, que parece una S alargada, y el diferencial de x, solo eso es lo que se va a integrar. Para eso es que se utiliza el diferencial de x, para indicar hasta dónde usted va a realizar la integración. Y además indica respecto a cuál variable es que vamos a integrar. En este caso es respecto a la variable x. Y todos van a aparecer respecto a la variable x. Muy bien. La primera regla es la regla de la constante. Ustedes recuerdan que la derivada de una constante era igual a 0. Pero eso no se cumple en la integral porque la integral es lo contrario a la derivada. La integral de una constante va a ser la constante multiplicada por la variable más la constante c. Esa va a ser la regla siempre. Kx más c es la integral de la constante k. Fácil, porque si yo derivo esto, la derivada de c por sí solo da 0 y la derivada de kx da k. Entonces siempre que usted tenga la integral de una constante, solo una constante, la respuesta va a ser la constante por la variable más otra constante c. Segunda regla, la integral de una suma o de una resta. Por eso tengo aquí integral de f de x más o menos e de x. Va a ser igual a la integral de f de x por separado más o menos la integral de g de x por separado. Es decir, que la integral de una suma o de una resta es la suma o la resta de las integrales. Y la tercera, que es la que más vamos a utilizar, es la regla de la potencia para la integral, que establece que usted tiene una potencia y la va a integrar, la integral de x elevado a la n. Esto va a ser igual a x elevado a la n más 1 dividido entre n más 1, lógicamente más la constante c. Esto se cumple solo si n es diferente de menos 1. Tienen que poner esa condición. Cuando n es igual a menos 1 no se puede hacer. Solo cuando n es distinto de menos 1. ¿Y qué es lo que estamos viendo en esta regla? En la regla de la potencia para la derivada, ustedes recuerdan que se multiplicaba por el exponente y se le restaba 1 al exponente. Aquí estamos haciendo lo contrario. Se le suma 1 al exponente y se divide entre ese nuevo exponente. En lugar de multiplicar estoy dividiendo. En lugar de restar estoy sumando. Pero también el orden en el que se hace se ha invertido. Porque en la derivada usted primero multiplicaba por el exponente y luego le restaba 1 al exponente. En la integral primero le suma 1 al exponente y luego divide entre ese nuevo exponente que obtiene. ¿Entendido? Esa es la regla de la potencia. ¿Qué pasa? Ya no hay más reglas. No hay regla del producto. No hay regla del cociente para la integral. Si usted tiene un producto o un cociente, no hay una regla específica que resuelva ese producto o ese cociente. Entonces usted se va a dar la obligación de desarrollar el producto antes de hacer la integral y luego buscar la integral de ese producto, de ese desarrollo de ese producto. Pero tranquilo que vamos a ver aquí. Muy bien. Debajo aquí una nota. Usted va a escribir: no existe regla del producto y tampoco regla del cociente para integrales.
no existe regla del producto y tampoco regla del cociente para integrar. No olviden colocar aquí la nota. No existe regla del producto y tampoco regla del cociente para integrar. Estamos viendo en el primer caso, integral de 3x más 5, diferencial de x. Ya no tenemos que estar matándonos la cabeza como en estos anteriores, porque aunque sabemos que lo que estamos buscando es una función que al derivarla nos dé el mismo 3x más 5, ya tenemos unas reglas que nos van a permitir o nos van a facilitar ese proceso. Lo primero que veo es que hay una suma y hay una regla para la suma que establece que la integral de una suma es la suma de las integrales. Por lo tanto, basta con buscar la integral del 3x por separado y la integral del 5 por separado. Voy a tener, vamos a hacerlo aquí abajo, a tener espacio. Voy a tener esto va a ser la integral del 3x más la integral del 5. ¿Verdad que sí? Por separado. Yo no he resuelto la integral, solo estoy planteando la regla de la suma o la resta. Continúo. Hago esta por separado y esta por separado. La integral del 3x diferencial de x, eso es una potencia. ¿Cuál es el exponente aquí? 1. El exponente es 1. De acuerdo a la regla de la potencia, yo lo que tengo que hacer es sumarle 1 al exponente y dividir por ese nuevo exponente. Si aquí el exponente es 1, cuando yo le sume 1, ¿cuánto nos va a dar? 2. ¿Y qué debo hacer? Dividir por cuánto? Por el mismo 2. Le sumo 1 al exponente y divido entre ese nuevo exponente. Por lo tanto, la integral se va a convertir en 3x a la 2 en 2. ¿Se entendió? ¿Se entendió seguro? Le sumé 1 y dividí entre eso que me dio cuando le sumé 1.
Esa es la integral del 3x. Más, vamos con la integral del 5. El 5 es una constante, ¿verdad? Como la k, que es una constante. La integral de k diferencial de x es kx más la constante c. En este caso sería 5x. Y como sabemos que siempre hay que sumar al final la constante c. Así que la antiderivada primitiva o simplemente integral de la función 3x más 5 es 3x cuadrado sobre 2 más 5x más c. Y si usted quiere lo verifica, si usted busca la derivada de esto, le va a dar exactamente 3x más 5. ¿Alguna pregunta? No. Vamos con el segundo. De integral de 2x, de x, de 2 más x por 5 menos 1. Ahí tenemos un producto. El producto de 2 más x por 5x menos 1. Pero no tenemos regla del producto. No hay una regla que resuelva esta integral. Una regla del producto. No la hay. Por eso nos vemos en la obligación de que antes de hacer la integral tenemos que hacer el producto. Antes de hacer la integral, sin hacer la integral, vamos a hacer este producto. 2 por 5x da 10x. 2 por menos 1 menos 2. X por 5x 5x cuadrado y x por menos 1 menos x. ¿Todo el mundo entendió lo que hice? Sí. Yo no he realizado integral. Hasta el momento nosotros no hemos hecho nada que tenga que ver con integral. Lo único que hicimos fue desarrollar un producto que está dentro de la integral. ¿Y cómo se hace ese producto? Como lo hemos hecho siempre. La multiplicación de dos polinomios. Cada término del primero por cada término del segundo. Pues ahora que no tengo producto y lo que tengo es suma o resta de términos, suma o resta de términos, y también tengo constantes y tengo potencias, ahora sí puedo aplicar las tres reglas que conozco. Es decir, que bueno, estos son semejantes, así que pueden ser reducidos. Que esto se me va a convertir en tres integrales. La del 5x cuadrado, ¿verdad? La del 10x y 9, perdón, 9x. Y por último, la del 2. La del 5x cuadrado la sabemos hacer, que sería 5x al cubo sobre 3. Le sumo 1 al exponente y divido entre el nuevo exponente. Le suma 1 al exponente y divide entre el nuevo exponente. La del 9x también la sabemos hacer. ¿Cuánto sería la integral de 9x? 3. El exponente es 2. 3x elevado a la 2. ¿Y de dónde sale el 3x? No sale así. Es 2 por 3. Solo hay que hacer esto. Se le suma 1 al exponente, se divide entre el nuevo exponente. Sería 9x a la 2 sobre 2. No sé de dónde te saca el 3. Porque 2 por 3. No, 2 por Pero 3. ¿de dónde está el 2 por 3? Te confundiste. Está cogiendo para la derivada. Recuerde, usted identifica cuál es el exponente, que en este caso es 1. Le sumo 1 y me da 2. Y divido entre ese nuevo exponente. Y ya terminó. ¿Me entendió? ¿Y cuál es la integral del 2? 2x más c. Listo. Terminamos. Pregunta. Último ejemplo. Integral de x cuadrado menos 1 sobre x más 1 diferencial de x. Un cociente.
una división. ¿Hay regla del cociente? No. No hay regla del cociente, así que yo no voy a tener una forma de hacer la integral de una división directamente. Así que me veo en la obligación de hacer primero la división dentro de la integral, resolver la división y luego que haga la división a ese resultado que le voy a aplicar la integral. Porque no hay una integral para una división. ¿Me está entendiendo? Así mismo como lo hicimos con el producto, que primero hicimos el producto y luego aplicamos las reglas que conocemos a ese producto. Debo resolver primero la división y luego aplicar las reglas que conozco para ese resultado de la división. Bueno, pues aquí arriba yo tengo x cuadrado menos 1, que de acuerdo a lo que aprendimos en cursos anteriores, esto es la diferencia de dos cantidades al cuadrado, pero la diferencia de cuadrados. Así que yo lo puedo escribir simplemente como x más 1 Y aquí menos. por x menos 1, lo de arriba. X cuadrado menos 1 es lo mismo que x más 1 por x menos 1. Y abajo tengo x más 1. Ya sabemos lo que va a ocurrir, y es que este se tacha con s y nos queda solo la integral de x menos 1 diferencial. Esta sí la podemos hacer. Potencia constante, lo voy a hacer directo. ¿Cuál será la integral de x? Muy bien, x elevado a la 2 Por x. sobre 2. ¿Y la integral del menos 1? Menos x más c Menos x más c. más c. Nítido. Terminó. No es complicado si usted no olvida estas reglas. Y si no olvida que no hay regla del cociente y no hay regla del producto, no intente resolver un cociente o un producto sin antes desarrollarlo. Maestro, y que no va a salir de la radicación, ¿verdad que no? No va a salir de la Sí, radicación. salen de- Ay, maestro. Peores. No, yo creo que no le van a salir, pero sí pueden aparecer integrales ¿De radicales, cuál que no? pero no le van a salir en la cara. Las que hemos visto hasta el momento son integrales indefinidas, pero no se preocupen, que lo voy a dictar ahora. Teorema fundamental del cálculo y las integrales definidas. Lo voy a dictar. Sea f de x una función continua, sea f de x una función continua en el intervalo cerrado a, b, sea f de x una función continua en el intervalo cerrado a, b, y sea f de x con la f mayúscula y sea f de x con la f mayúscula la primitiva o antiderivada de f de x con la f minúscula. Repito, y sea f de x con la f mayúscula la primitiva o antiderivada de f de x con la f minúscula. Con la F menos. Exacto. O sea, no es que va a escribir con la f minúscula. Voy a escribir esto. No entendió. Yo escuché otra cosa, pues. Ah. Coma. Entonces, se cumple lo siguiente. Entonces, se cumple lo siguiente.
Copian esto. ¿En qué se come eso, No era maestro? así, pero o sea, en la práctica. Integral, entonces te voy a dictar cómo se lee. Entonces se cumple eso. Copian eso y debajo le voy a dictar cómo eso se lee. De la siguiente manera. Y se lee de la siguiente. Y se lee de la siguiente manera. 2 puntos. Entonces, entre comillas van a escribir. No con símbolos, sino en palabras. Integral desde A hasta B. Integral desde A hasta B de f de x. Esto se lo van a escribir así de simple. De f de x. Me quedó el diferencial de x. Integral desde A hasta B de f de x es igual a la primitiva evaluada en B. Es igual a la primitiva evaluada en B menos la primitiva evaluada en A. Primitiva evaluada en B menos la primitiva evaluada en A. Punto y final. Al final del día tu cuaderno, no te preocupes. Si quieres lo tachas, lo puedes hacer. Miren esto. Lo que yo acabo de escribir aquí se llama teorema fundamental del cálculo y lo que establece es que cuando tenemos una integral en la cual ahora nos está indicando un límite inferior y un límite superior, lo que nos están diciendo es que usted va a hacer lo mismo de antes, la misma integral, pero al final ese resultado de la integral, ese resultado que usted obtuvo, lo va a evaluar en el límite superior. Ustedes saben lo que es evaluar una función, reemplazar a la x por ese número. Lo va a evaluar en el límite superior. Y a eso le va a restar la evaluación, pero en el límite inferior. Oh. Entonces tengo integral desde 1 hasta 3, de 8x cubo más 5, diferencial de x. Lo que nos están pidiendo es resolver el integral y evaluar ese resultado en 3 menos la evaluación de ese mismo resultado en 1. Así que vamos a resolver primero la integral. Para yo hacer esta integral, recuerden que hay que sumarle 1 al exponente y dividir entre el nuevo exponente. Así que esto se va a convertir en 8x a la cuánto? A la 4. Entre 4. ¿Y el 5 en qué se va a convertir? 5x más 6. Muy bien, solo que en este caso, como es una integral definida, no vamos a colocar la c. La c ya no será necesario colocar. Pero está bien, vamos a dejarla ahí para que ustedes vean por qué no será necesario colocar la c. Okay. La voy a dejar ahí. Todo eso Lo vamos a evaluar. debe estar evaluado desde 1 Y desde 3. hasta 3. Lo estoy colocando ahí para que no olviden que ese resultado hay que evaluarlo desde 1 hasta 3, es decir, evaluarlo en 3 y ese resultado restarle la evaluación en 1. Significa el 8 sobre 4 sabemos que va a dar 2.
x a la 4, pero en lugar de colocar x, voy a colocar el 3. Más 5x, pero en lugar del 5 coloco el 3. Más 0. Bien, esa es la evaluación en B, límite superior, en este caso es 3. ¿Qué? Menos, ahora vamos a hacer la evaluación en cuánto? En 1. Él lo dividió, fue 2, 1 a la 4, más 5 por 1, la fórmula ahí arriba. más 5. Comienza en B y se termina en A. Muy bien. ¿Alguien por favor que haga la operación 3 a la 4? 3 por 3 por 3 por 3, eso da 81. Sí, 81. Y multiplicado por 2, 81 por 2, 162. 162. Más 15. No sé. No, 15. Exacto. Aquí tengo 1 elevado a la 4, es 1 por 2, 2. Pero tengo aquí afuera un negativo que se le está aplicando a todo lo que está dentro del paréntesis. Así que eso nos va a dar menos 2, 5 por 1 es 5, sí. Pero con el negativo de afuera, más 6. Menos 5, más 6, pero con el negativo de afuera, menos 6. Menos 6. Se eliminan las 6. Y aquí es donde ocurre el hecho de que no es necesario poner la C, porque C menos C se tacha. Entonces, desde el principio, yo no tenía necesidad de poner la C, porque la C siempre se va a tachar. Si usted la puso, no es que está mal. No está mal si usted la pone. Pero al final, de todos modos, va a desaparecer. Es por eso que cuando tenemos una integral definida, es decir, una integral donde me han dado un límite de integración desde A hasta B, yo no necesito colocar la C. Si tengo una integral indefinida, esta le vamos a llamar integral indefinida, en donde no me han indicado límites de integración, ahí sí es obligatorio colocar la C, porque no se va a eliminar nunca. Pero aquí, usted no necesita colocarla, porque al final de todos modos se va a eliminar. Si usted la colocó, no ha pasado nada malo. Al final de todos modos se le va a eliminar. Y si no la colocó, mejor, porque evitó tener que escribir tanto. Entonces seguimos. 162 más 15 son 177. Ajá. Y estos son 7 negativos, ¿verdad? Menos 2 menos 5. Sí. Entonces 177 menos 7 son 170. Easy. 70. Easy. Eso es lo que usted tendría que colocar como respuesta. Pregunta. ¿Hay uno largo ahí? Alivio. Me faltan algunas cositas por ver. Una integral definida es igual una integral definida es igual al área, es igual al área. Encerrada por la gráfica de la función. Encerrada por la gráfica de la función, coma, el eje X coma, y los límites de integración. Y ahora hacen este dibujo. Hay otra forma de usted resolver un integral, y es desde una interpretación geométrica. Ustedes recuerdan que la derivada también tiene una interpretación geométrica. La derivada era la pendiente
de la recta tangente a la curva en un determinado punto. Si usted lograba encontrar la pendiente de esa recta, ya usted tenía la derivada. Pero, además de buscarla así, por medio de pendientes, aprendimos por las reglas de derivación. Ahora yo le estoy diciendo que existe algo similar con la integral. No es una pendiente, sino un área. La integral definida es un área. Y es el área que queda encerrada entre la gráfica de la función, el eje X y los límites de integración. El área que está encerrada ahí es igual a la integral. ¿A la integral desde dónde? Desde A hasta B. Mírenlo aquí. Vamos a ver un ejemplo. Dice, resuelva la integral definida en cada caso. Y nos da esta gráfica. Esta gráfica en donde tengo una región cerrada. Una región que va horizontalmente desde 0 hasta 5. Y está limitada por aquí arriba por la gráfica de la función f de x. No me dan la descripción de la función, pero sí me dan la gráfica. Y me están pidiendo en el primer caso la integral desde 0 hasta 2 de esa función f de x. Ahí yo no puedo aplicar las reglas que como allí, porque yo no sé algebraicamente quién es f de x, pero sí sé geométricamente quién es f de x. Es esta región que tiene la forma, en la primera parte, la forma de un triángulo, en el centro tiene la forma de un rectángulo y al final tiene la forma de otro triángulo. ¿Cómo resolvemos esto? La integral desde 0 hasta 2 de f de x sugiere el área que está encerrada desde 0 hasta 2 por el eje x y por la gráfica de la función. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué figura geométrica es esta? Un triángulo. Un triángulo. ¿Ustedes recuerdan cómo se calcula el área de un triángulo? Pitágoras. ¿Sí? No, perdón. El área no, el área. El Pitágoras era para un lado. Base por altura entre 2. Base por altura entre 2 es el área del triángulo. ¿Cuál es la base de este triángulo? ¿Cuánto mide la base de este triángulo? Tiene 2. 2. La base de este triángulo tiene 2 unidades. ¿Y la altura de este triángulo cuánto mide? 2. 2. Base por altura Entre 2. sobre 2. Eso da 2. Ya yo hice ese integral basado sobre el área encerrada por la gráfica. ¿Se entendió? No. Sí. Repito. La integral, eso y eso, es lo mismo. Esto y eso es lo mismo. Solo que aquí yo tengo la función y encuentro el área. Y allí yo tengo el área y encuentro la función. Esa dio 2. ¿Cuánto daría entonces la integral desde 2 hasta 3? Desde 2 hasta 3. ¿Qué figura se forma desde 2 hasta 3? Un rectángulo. Un rectángulo. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Base por altura también. Base por altura. ¿Cuánto mide la base de ese rectángulo desde 2 hasta 3? 1. Desde 2 hasta 3 mide 1. No 2. Desde 2 hasta 4 mide 2. Pero desde 2 hasta 3 mide 1. ¿Y la altura de ese rectángulo cuánto es? 2. 2. Entonces en este caso sería base es 1, altura es 2, da 2. La integral desde 2 hasta 3 es igual a 2. La integral desde 0 hasta 2 es igual a 2. Casualidad, no es que siempre va a dar 2. Integral desde 0 hasta 5. Desde 0 hasta 5. Significa que necesito el área de todo esto. Pero esa región está dividida por 3 subregiones. Un triángulo, un rectángulo
y otro y triángulo. un último triángulo. Entonces yo voy a necesitar el área del primer triángulo, base por altura, Bueno, 2. entre 2, más el área del rectángulo central, base, ¿cuánto mide la base de ese rectángulo central? 2, como 4, y la altura es 2. Base por altura, rectángulo central, más el triángulo final. ¿Cuánto mide la base de este triángulo? 1. ¿Y la altura? 2. Sobre 2. Aquí tengo 2, aquí tengo 4 y aquí tengo 1. Eso da 7. La integral desde 0 hasta 5 del f de x diferencial de x, según esa gráfica, es 7. ¿Se entendió? Eso le parece en el examen. Yo no voy a buscar. Copien eso. Nos falta una última cosa. En hacer un cambio de variable. En hacer un cambio de variable. Este método consiste en que transforma la función que se desea integrar, que transforma la función que se desea integrar, que transforma la función que se desea integrar en otra más simple, que se ajusta a una de las reglas básicas, Miren, integral de 2x sobre x cuadrado más 5 elevado al cubo. Eso está terrible. ¿Por qué? Es un cociente. Es un cociente, así que no tengo una regla para él. Pero además de eso, ese cociente no se resuelve tan fácil como este. La división de 2x entre x cuadrado más 5 al cubo me va a dar algo extenso. Por eso que no me conviene hacerlo por la división. Pero lo que yo les acabo de dictar, la integral por sustitución, consiste en hacer un cambio de variable. ¿Cuál es la variable en esta integral? La x. Como la variable es x, lo que yo voy a hacer es un cambio de variable que transforme esto en algo todavía mucho más simple. Y ese cambio de variable se hace mediante el siguiente criterio, y es que usted va a tomar una parte de esa función que cuando usted la derive le dé la otra parte. Repito, usted va a tomar una parte de esa función cuya derivada sea igual a la otra parte. Aquí yo tengo dos partes, el x cuadrado más 5, y aquí arriba tengo el 12. ¿Quién es la derivada de quién? ¿Quién me dice? X cuadrado más 5 la derivada de 2x. Al revés. 2x es la derivada de x cuadrado más 5. Si yo derivo el x cuadrado más 5, obtengo 2x. Entonces la sustitución yo lo voy a hacer basado en eso. Voy a tomar una parte que cuando yo la derive me dé la otra parte. La parte que debo tomar es el x cuadrado más 5, porque si derivo el x cuadrado más 5 obtengo el 2x. ¿Me van a entender? Entonces, la variable
La nueva variable normalmente se representa por la letra U, pero usted puede utilizar cualquier letra. Recuerden que estamos haciendo un cambio de variable. Usted puede usar cualquier otra letra que no sea X. En la mayoría de los casos se utiliza la letra U, la mayoría de los tipos. Y esa nueva variable va a ser igual a esa parte que usted elige, que es el X cuadrado más 5. Y no estamos eligiendo el X cuadrado más 5 a lo loco, a la ligera. Lo estamos eligiendo porque si lo derivamos, obtenemos la otra parte. Entonces, ¿cuál es la derivada de U? ¿Cuánto sería la derivada de U? La derivada de U es 2x diferencial de x. Siempre se va a acompañar esa derivada por el diferencial de x. La derivada de U es 2x diferencial de x. Lo multiplico por el exponente, le resto con el exponente, la derivada de 5 es 0. Ahora, eso es lo que yo voy a sustituir en la integral. Aquí arriba, en lugar de yo tener 2x diferencial de x, 2x diferencial de x, ¿qué tengo? Diferencial de u. Arriba. Y abajo, en lugar de tener x cuadrado más 5 al cubo, ¿qué voy a tener? U al cubo. ¿Se entendió? Yo dije al principio que u era igual a x cuadrado más 5. Y aquí yo tengo x cuadrado más 5 al cubo. Entonces lo que tengo es u al cubo. ¿Se entendió? Dígame. No puede elegir entonces eso como. Usted debe elegir siempre uno que sea de su derivada sea igual al otro. Si eso no es posible hacerlo, entonces no es posible hacer la derivada por sustitución. En el examen, en la práctica, siempre le va a aparecer algo que cuando usted lo derive le da la otra parte. Pero si eso no es posible, entonces ese método no aplica. Pero en la práctica siempre le van a aparecer que sí aplica. Muy bien, ¿entendieron por qué u al cubo? No. Usted sí entendió que elegimos al principio a u como x cuadrado más 5. ¿Y qué usted tiene aquí abajo? X cuadrado más 5 al cubo. Entonces eso es igual al cubo. También vio que la derivada de u es x cuadrado más, la derivada de x cuadrado más 5 es 2x. Aquí arriba usted tiene 2x. Pues en lugar de colocar 2x, usted va a colocar la derivada de u, el diferencial de u. Y ahora, esto yo lo puedo escribir como u a la menos 3. ¿Recuerda lo que hacíamos para el derivado también lo hacíamos? Lo colocábamos arriba para poder aplicar la regla de la potencia, cambiándole el signo al exponente. Y la regla de la potencia para la integral dice que le debo sumar 1 al exponente y dividir entre el nuevo exponente. Así que la integral de u a la menos 3 va a ser u a la menos ¿cuánto? Menos. A la menos 2. Porque usted le está sumando 1. Sumarle 1 a menos 3 da menos 2. Se lo va a poner completo para que todos recuerden de dónde salió esto. Mala constante C. ¿Por qué mala constante C? Porque no es una integral definida, es indefinida. Entonces, menos 3 más 1 es menos 2 sobre menos 2 más C. Entonces, ¿qué se hace al final? Al final se regresa a X. Porque si aquí nos dio u a la menos 2, que es lo mismo que 1 sobre menos 2 u a la menos 2, a la 2, perdón. Lo que hice fue que ese u a la menos 2 lo coloqué abajo ahora de nuevo para que su exponente sea positivo. Pero recuerden que u es x cuadrado más 5, así que esto es 2x cuadrado más 5, estoy reemplazando a la u por el x cuadrado más 5 al cuadrado más 5. El negativo que yo lo coloqué abajo, lo coloqué arriba como quiero lo mismo. Como quiero lo mismo. Lo
Lo coloco arriba porque se ve muy elegante colocándolo arriba. Esa es la respuesta de ese integral. ¿Lo entendieron? No. Hay que hacer otro entonces. Hay que hacer otro. Más difícil, no. Si no entendieron ese, hay que buscar uno más simple. X por 2x cubo menos 8 al cuadrado, diferencial de x. ¿A quién debo elegir como Al 2x al cubo. 2x al cubo menos 8? Lo que está dentro del paréntesis. Pero ojo, no es que de ahora en adelante u siempre va a ser lo que está dentro del paréntesis. No se lo aprendan así, por favor. Aprenda a hacerlo como yo te estoy diciendo. U debe de ser la parte de la función que cuando usted la deriva, le da la otra parte. Y en este caso, estamos eligiendo el 2x al cubo menos... Disculpa, me falta un cuadrado. 2x al cubo menos 8. Estamos eligiendo eso común. Porque si yo derivo 2x al cubo menos 8, me da el 6x cuadrado. Es por eso, no es que... Siempre es lo que está dentro del paréntesis. Si lo hace así va a caer en un gancho. Ustedes saben de los ganchos que aparecen. Apréndaselo con el criterio correcto. Apréndaselo con el criterio correcto. Entonces usted dice que U es igual a 2x cubo menos 8. Entonces la derivada de U, ¿qué sería? 6x cuadrado. Y siempre lo acompañamos del diferencial de X. Esa es la sustitución que usted va a hacer. Ok. La integral se va a reescribir entonces. El 2x cubo menos 8 al cuadrado es U al cuadrado. Usted dijo que 2x cubo menos 8 era U. Como está al cuadrado, entonces es U al cuadrado. Y el 6x cuadrado diferencial de X, míralo aquí, 6x cuadrado diferencial de X, es el diferencial de X. ¿Entendido? Pues ya la integral es bastante simple, porque yo solo tengo que sumarle 1 al exponente y dividir por el nuevo exponente. Y esto lo retorno a X, sabiendo que U es 2x cubo menos 8. Se está aplicando la cara. No, no. ¿Entendió? Vamos a ponerle una para ustedes. Lo que yo tengo una última duda, maestro. Ajá, No pasa nada con el 6 que está fuera del paréntesis, ¿verdad que no? Sí. El O 6 sea, está. El 6x sí. cuadrado. Sí, El 6x cuadrado, míralo aquí. Es el diferencial de U. ok. Pero yo digo, no se le hace más nada, ¿verdad que no? Se sustituye con su equivalente. Yo dije que esto era U. Sí, Entonces, completo, eso es U cuadrado. Si eso es U, la derivada de U es 6x X cuadrado cuadrado, diferencial sí. de X, que coincide a la perfección con esto. oh, 6x cuadrado diferencial de X, 6x cuadrado diferencial de X. Pues lo sustituyo también. ok. Lo sustituyo también. Como 6x cuadrado diferencial de X era diferencial de U, en lugar de escribir 6x cuadrado diferencial de X, escribo directamente diferencial de U. Ok. Problema resuelto. Buena pregunta. Aquí es que ya usted integró. Después que usted integra, ya el diferencial de 1 aparece, lo que aparece es C. Ya yo apliqué la regla de integración. Le sumo 1 al exponente y divido por el nuevo exponente. Más C. Sí. Listo. Ya no hay, aquí no hay ni S alargada, ni diferencial de U, porque la operación ya usted la ejecutó. Este señor, la S alargada, y este señor andan juntos, porque ellos son los que indican la operación que se está ejecutando, integral. Ellos no son parte de la función es solo el U cuadrado.
No es que con ellos se hizo algo, no. Lo que pasó fue que cuando se ejecutó la operación ya ellos no se escriben. ¿Me está entendiendo? No, yo no estoy eliminando el CM. Yo lo estoy sustituyendo. Lo estoy sustituyendo por algo equivalente. Yo pensé que en esa parte, según lo que dice, usted va a tomar el Como 1. Y si usted deriva el 6x a la 2, le da el 2x cubo menos 8. No. Porque el criterio, recuerden, es que la parte que usted elija, al derivarla, le debe dar igual a la otra parte. Exacto. Él lo dijo claramente que no se lleven Sí. de eso. Y aclarándole la duda que usted tiene, estamos sustituyendo el 6x cuadrado diferencial de x por el diferencial de u. Ahora usted tiene una nueva integral que equivale a la primera. Esta integral usted la está haciendo en base a u, no en base a x. Y cuando la resuelvo en base a u, obtengo esto. Y ya que yo he resuelto la integral, ya no tengo nada más que hacer con la integral, regreso a la variable original, que es x, reemplazando la u por el 2x cubo menos 8. Y listo. Eso lo voy a poner por ahí para que luego me diga. Ese le toca a ustedes. Integral de x más 1 sobre 2 por x cuadrado más x menos 5 al cuadrado. Diferencial de x. ¿Cómo lo harían? Más 1. Sería. ¿A quién usted elegiría como u? Es lo primero. Al de abajo. El de abajo. Se dice u igual a 2x cuadrado más x menos 5 al cuadrado, ¿sí? ¿Y cuál es la derivada de esto? Sin el cuadrado, por persona. Ustedes dijeron el de abajo, porque todo lo que hay abajo tiene que ser específico. Así dice usted. Sin el 2. Así. Ok. Entonces ya que no se del 2, tenemos ahora poner paréntesis. ¿Cuánto sería el diferencial de u entonces? La derivada de esto. El 2x más 2x 1 más 1. más 1. No, no es ¿Usted lo está que. viendo allá o lo está haciendo? Que yo lo estoy viendo. O sea, ¿usted lo está mirando aquí o está haciendo la operación? Estoy haciendo la operación también Ok. porque No, es que es la operación que tiene que hacer, no lo mire allá. Porque se puede confundir. Usted tiene que hacer la operación, multiplico por el exponente y le resto 1 al exponente. La derivada de x es 1, la derivada de 5 es 0. Repito, a ustedes a veces les gusta hacer las cosas de forma mecánica. El profesor lo hizo así, yo lo voy a hacer así. El profesor siempre cogió el del paréntesis, yo voy a siempre a coger el del paréntesis. Esa es la derivada, pues así mismo no. Usted tiene que ir haciendo las cosas, analizando lo que va haciendo. Si yo dije que u era x cuadrado más x menos 5, la derivada de u yo la voy a hacer derivando esto. No tengo que buscar nada allá.
Y cuando derivo esto me doy cuenta que coincide con la otra parte de la función. Y ahora sí puedo hacer la sustitución. Cuando hago la sustitución, el 2x más 1 diferencial de x, 2x más 1 diferencial de x, ¿qué es? Diferencial de 1. El 2, x cuadrado más x menos 5 al cuadrado, ¿qué es? 2 ¿qué? 2u al cuadrado. ¿Todo el mundo va conmigo? Pues hagan esa integral ahora, en base a 1. Claro, pues ya hice el grueso del ejercicio, ustedes les toca hacer esa última parte. Todo eso ustedes están listos para hacer la práctica 4.1 y 4.2 y para tomar el parcial. El martes el parcial y en esa misma semana yo estaré explicando sus notas. Así que hemos llegado prácticamente al final. Y aunque nadie se va a morir, todavía no saben. El curso está vacío. ¿Cómo que está vacío? ¿Ustedes no están? No falta mucha gente. Ustedes siempre han sido organizados. Sobre Mara Mexicana. Yo estoy pensando que algo parecido a este también.
estoy terrible. Puede ser que sea 2u 3 sobre 3. No sé. A menos 1 lo colocó abajo con el exponente positivo que no se marca. Ahí está. Bueno, eso es todo.